y hoy te voy a enseñar estas secuencias. ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a su canal Explaining Capoeira. En este video te voy a enseñar 3 secuencias de entrenamiento para poder fortalecer tus movimientos cerca del piso. Todo esto partiendo de la base del movimiento llamado rasteira y lo dividiremos en 3 niveles, tanto para principiantes, intermedios, como una variación también para los más avanzados. Así es que vamos con nuestro entrenamiento. Ok, para todas nuestras secuencias vamos a iniciar con la misma base, que es la rasteira. Y en el nivel de principiantes simplemente vamos a hacer 2 movimientos, una rasteira y un au. Iniciaremos la postura de cadera, vamos a proyectar nuestro cuerpo hacia una dirección, realizamos la rasteira hasta llevar esta pierna hacia atrás, y una vez que la pierna llegó atrás, levantamos la otra, bajamos los brazos y vamos a hacer una U hacia el otro lado, cayendo nuevamente en la postura de rasteira para iniciar nuestro movimiento hacia el otro lado. Me recorro un poco y nuevamente rasteira, levanto la otra pierna, au, rasteira, au. Como puedes ver, es una secuencia bastante básica. Una vez que la domines, intenta hacerla apoyando la cabeza. El proceso es exactamente el mismo. Realizo la rasteira, llevo mi pierna hacia atrás, levanto la otra y al momento de que levanto la pierna, muy lentamente voy bajando mi cabeza y ahora sí, realizo el salto al otro lado. Ahora vamos con el nivel intermedio. Inicio de la misma forma, realizo la rasteira. Una vez que llegamos aquí, levanto la pierna exactamente igual y vamos a realizar el movimiento llamado plantados de bananera, que sería de esta forma: bananera, bajo, flexiono, la salida hacia el otro lado. Si tienes problemas para hacer este movimiento de plantados de bananera, te voy a dar un consejo. Y es que esto lo podemos hacer con un efecto visual. Al momento de que nuestras piernas van a ir hacia arriba, en ese mismo momento nuestra cabeza va hacia abajo y esto va a dar el efecto como si saltáramos. Obsérvalo una vez más. Piernas hacia arriba, cabeza hacia abajo. Y haciéndolo en un solo tiempo quedaría de la siguiente forma: ginga, rasteira, plantados y bananera, salida. Si ya lo dominaste, vamos con una variante también de nivel intermedio. Vamos a iniciar exactamente de la misma forma y voy a realizar la rasteira, solo que la pierna ya no va a ir hacia atrás, sino va a pasar de forma lateral y después voy a complementar la rasteira con el otro pie hacia atrás. Solo que cuando esa pierna va hacia atrás, se va a comenzar a levantar y hacia esa misma dirección vamos a realizar una queda yugnis. Si tengo levantado el pie izquierdo, bajaré sobre el brazo izquierdo y después cambiamos las piernas y la salida en una negativa. Una vez más, por tiempos. Rasteira, llego de forma lateral, la segunda pierna hacia atrás y hacia arriba, de forma lateral bajo los brazos. Si tengo levantada pierna derecha, bajo sobre el brazo derecho, cambiamos las piernas y salida en negativa y roll. Esto en un solo tiempo quedaría así: rasteira, atrás. Ahora que si esos movimientos son muy fáciles para ti, ¿qué te parece una variante de nivel avanzado? Y para esto vamos a usar la base del ejercicio anterior. Voy a realizar la rasteira en 2 tiempos, 1, y cuando la segunda pierna va hacia atrás y hacia arriba, vamos a proyectar el brazo derecho. Y a partir de aquí lo que vamos a hacer es un pequeño salto. Observa esta proyección, como si fuéramos a hacer una uji con una tranzado, solo que este brazo, en lugar de abrirlo, lo vamos a pasar por detrás de nuestra cabeza, como si fuéramos a tocar nuestra espalda. Eso lo que va a hacer es que automáticamente comencemos a girar como una especie de piao jima. Ahora en un solo tiempo. Por ahora no entraré en detalles con este último movimiento, así es que si quieres que haga un tutorial enseñándotelo paso a paso, recuerda dejármelo en los comentarios y espero que estas secuencias te ayuden a complementar tu entrenamiento. Si en algún momento deseas entrenar conmigo directamente, recuerda que tenemos nuestra academia en línea, donde damos clases en vivo todas las semanas, tanto en español como en portugués. Y durante el mes de junio tenemos la promoción de 15 días gratis. Así es que si te interesa, te voy a dejar el enlace en la descripción de este video. Así es que nos vemos en unos días con un nuevo video. ¡Axé!